Cordial saludo a todos los seguidores de las redes sociales. Mi nombre es Oscar Henao, consultor empresarial. Em, Como lo habíamos anunciado, ya hemos trabajado los diferentes tips eh, que tienen que ver con el tema de la implementación de la cultura del servicio al cliente en las organizaciones. Entonces, hemos venido trabajando los diferentes tips. Primero trabajamos un video con eh, todo todos los aspectos relacionados con la implementación de la cultura del servicio al cliente. Luego ya trabajamos el primer tip y ya es cómo se hace esa implementación. Luego trabajamos el segundo tip, que fue sobre el tema de la actitud, cómo cambiar la actitud y mejorar la actitud en todo el personal de la compañía. Luego trabajamos cómo desarrollamos una personalidad vendedora, cómo hacer que todos nos orientemos hacia la negociación, hacia la venta, hacia esa cultura de que efectivamente todo funcione muy bien. Luego trabajamos el servicio interno y vamos ahora con la comunicación efectiva con los clientes. Entonces, aquí en este quinto tip, que es muy importante porque aquí vamos a encontrarnos con diferentes actitudes o personalidades de los clientes. No vamos a enfocarnos en las diferentes personalidades o tipos de vendedores porque básicamente debemos enfocarnos a la mejor, que es aquel servidor que tenga una personalidad dominante afectuosa. Y vamos ahora a explicar de qué se trata. Entonces, inicialmente, para enfocarnos en el tema, vamos a trabajar en los componentes del mapa conceptual de los clientes. Entonces, en estos componentes del mapa conceptual de los clientes, vamos a irnos directamente a mirar cuáles son esos, componentes. Entonces tenemos el primero, que es el dominio. Eh, ¿Qué es lo que expresa uno con el dominio? La iniciativa, la confianza en sí mismo, la energía, la independencia. Es decir, cuando ese cliente efectivamente llega y expone y dice qué es lo que él necesita de una forma muy puntual, donde llega con esa confianza, con esa energía y con esa independencia, sabiendo que está expresando su necesidad. El segundo aspecto es el afecto, que tiene que ver con la empatía, que tiene que ver con la consideración, con la estimación, con el reconocimiento de valor y dignidad humana, y también con esa simpatía. El tercer aspecto es la hostilidad, y es esa expresión agresiva, ese mal humor, ese enojo fácil y explosivo que tienen algunos clientes. Y el cuarto es la sumisión, o sea, la dependencia y falta de confianza en sí mismo, la timidez, el temor que expresan estos clientes. Lo que tenemos que tener en cuenta y que vamos a trabajar es que no se presenta un cliente en esta esencia como tal del dominio, del afecto, de la hostilidad o la sumisión, que siempre va a haber una combinación. Entonces vamos a ver ese mapa conceptual de cómo es el comportamiento y la mezcla que se hace para definir los tipos de clientes. Entonces, este es el mapa conceptual con el cual vamos a trabajar y vamos a definir los clientes. Tenemos el primero, que es el cliente dominante afectuoso. Aquí lo vemos en el mapa conceptual, cómo combinamos el dominio con el afecto. Y entonces de ahí sale el cliente dominante afectuoso. El cliente dominante hostil. Entonces esa es la combinación de los dos primeros tipos de clientes, el dominante afectuoso y el dominante hostil. Luego tenemos desde la sumisión el sumiso afectuoso y el sumiso hostil. Entonces esta es la forma como se presentan los clientes, y es algo bien interesante que pueden hacer ustedes al interior de las organizaciones, hacer estas clínicas de servicio o clínicas de venta,
para identificar la comunicación o la personalidad del cliente y así poder preparar a sus empleados para que den una muy buena respuesta a sus clientes. Aquí está en este cuadro, está resumido cómo se comportan y cómo los vamos a tratar. Entonces está el cliente dominante afectuoso, el cliente sumiso afectuoso, el cliente sumiso hostil y el cliente dominante hostil y el sumiso hostil, perdón. Entonces aquí podemos mirar cómo se comportan y cómo vamos a tratarlos, cómo debemos actuar con ellos. Pero lo vamos a hacer independientemente, individual, cada uno de ellos para que podamos trabajar los ejemplos. El primero es el cliente dominante afectuoso. Entonces, ¿cómo se comportan? Él hace comprender al vendedor sus deseos y sus necesidades. Entonces, es ese cliente que llega y llega con esa formalidad, llega con esa simpatía, llega con ese dominio, eh, eh, con esa parte afectuosa y cordial y esa amabilidad, hacer el contacto con el dependiente de la empresa y a decir efectivamente cuál es su necesidad. Vamos a suponer que es una persona que va en el sector salud, que va a pedir una cita. Entonces es una persona que va a expresar que necesita una cita para un día muy puntual y una hora. Él puede decir, estoy buscando una cita preferiblemente para el día martes a primera hora, 7 de la mañana. Entonces él está expresando qué es lo que necesita, qué es lo que quiere. Entonces, ¿cómo tratarlo? Dele información real y sustentada con pruebas. Lo que tiene que hacer el dependiente es entrar al sistema y mirar si efectivamente hay una cita o si hay ese espacio donde el médico pueda atender a esa hora. Y él le va a decir, y lo más probable es que el dependiente le va a decir, qué pena, pero a esa hora ya está copada ya está el médico, está copado. Entonces vemos aquí que está de 7 a 7 y media, tenemos otra de 7 y media a 8 y está libre de 8 a 8 y media. ¿Sí? Entonces, pues afortunadamente esa todavía está libre ese espacio. ¿Qué opina usted? Podemos agendarle la cita allí. Entonces hay que mostrarle profesionalismo y experiencia. Y la experiencia puede ser desde, le recomiendo que lo haga porque aprovechando que parece que esta la soltó a alguien que ya la tenía reservada, entonces es importante que aproveche. ¿Sí? Y hay que entender que este cliente basa sus relaciones más en la necesidad que en la emoción. Él no se va por la parte emocional, sino por la parte lógica, racional. Entonces ahí está la forma de cómo se comporta ese cliente y cómo debemos tratarlo. Vamos al siguiente. Y el siguiente es el cliente sumiso afectuoso. Este cliente tiene una forma de ser completamente distinta. Él trata de dejarse llevar y apoyarse en el vendedor. Es una persona que necesita orientación, que necesita aprobación. Entonces él siempre trata de dejarse llevar. Y es allí donde nosotros tenemos que entenderlo. ¿Cómo tratarlos? Entonces es importante darle orientación, responder a sus necesidades de aprobación. Por ejemplo, si fuera a pedir la misma cita, ese cliente llegaría a preguntar, ¿qué hora me recomienda usted mejor para una cita que tengo con odontología? ¿Cuál es la hora en que está menos copado el doctor? Y entonces usted empieza a darle información y sobre todo con esa necesidad de aprobación que ella tiene. ¿Sí? Si la persona dice, lo que pasa es que yo vengo de un municipio que queda a X distancia y por la mañana se me complica, entonces fíjate que la persona está buscando que usted la oriente y que usted le dé aprobación a sus necesidades. Entonces es importante sondear en él
buscando objeciones ocultas, ¿cierto? Y lo más importante es no manipularlo, sino empezar a sondear a qué hora le queda bien, qué horas piensa usted que es más fluido el tráfico hacia acá. Es decir, empiece usted a orientar y darle aprobación a esa necesidad que tiene el cliente de que usted lo oriente. Entonces, ese es un ejemplo y podemos trabajar con otro ejemplo. Vamos a suponer que un caballero llegue a un almacén a comprar ropa, a comprar unas prendas. Y entonces usted le va a preguntar, ¿es para usted o es para otra persona? ¿Es para un regalo? ¿Es para alguna ocasión en especial para usted? Y entonces él empieza a sondear buscando esas objeciones ocultas. Es factible que usted le diga, sí, me invitaron a una fiesta, a una reunión, a un matrimonio, en fin, y usted empieza a orientarlo sobre cuáles son las prendas que mejor le pueden quedar dependiendo de esa ocasión. Cuando la persona empieza a medirse, a probarse las prendas, entonces esa persona necesita su aprobación. Que usted le diga, esa es la talla, le queda bien, esto le combina de esta y esta forma. Entonces, ese es el cliente sumiso afectuoso y cómo debemos tratarlo. Tenemos ahora el tercer cliente, que es el cliente dominante hostil. Este cliente es bien complicado porque es que este cliente, desde que llega con ganas de pelear. Llega inmediatamente en una forma eh, agresiva, si podemos mencionarlo así, pero él llega inmediatamente provocando. Como por ejemplo, vamos a suponer que él tenga una experiencia negativa o haya tenido una experiencia negativa en la competencia. Entonces él llega contando eso. Tuve una experiencia muy maluca en otra parte por esto y esto y esto. Y vengo acá y ojalá que no me pase lo mismo. Por esto, esto y esto. Entonces él llega de una forma agresiva y es allí donde tenemos que tener cuidado. Porque él trata por todos los medios de evitar ser convencido, discute si es preciso. Vamos a suponer que es un cliente ya nuestro. Entonces, este tipo de clientes llega inmediatamente buscando indisponer al servidor. Como por ejemplo, vamos a ver si ustedes han cambiado, porque es que esa mala atención que ustedes han tenido siempre, que ustedes le dan una cita a uno y luego se la cancelan, entonces eso me tiene a mí muy molesto. Vamos a ver cómo se manejan ustedes hoy. Entonces, ¿cómo tratarlos? No discuta, para nada. Permita que él se desahogue, déjelo que hable. Mantenga usted esa posición serena, tranquila, manténgase firme, con mucha cortesía y empiece a explicar cómo lo va es decir, a identificar su necesidad, en qué le podemos servir con mucho gusto. Entonces, la clave está en no se deje enganchar, no discuta con el cliente. Eso es lo más importante. Y allí él va a estar calmado. En el momento que usted le permita que se desahogue, él, cuando no, usted no se deja enganchar, entonces él baja la guardia y empieza a escucharlo a usted. ¿Ok? Y vamos a ver nuestro último cliente, que es el cliente sumiso hostil. Este es complicado, ¿no? Porque este intenta evitar el diálogo, procura no discutir, gesticula en forma negativa, es decir, él se mueve de un lado para otro, se muestra impaciente, entonces hay que acercarse a él para investigar qué le pasa, qué necesita, cómo tratarlo, procure crear confianza en su comportamiento. Cuando uno se le acerca a un cliente de estos, vamos a suponer que estás en el sector financiero y ves un cliente de estos que está en la fila y que la fila está muy demorada y que lo ves allí moviéndose, gesticulando, hablando muy bajo, muy despacio, muy pasito, perdón, a bajo volumen, con los clientes que tiene tanto adelante como el que tiene ahí a su lado. Entonces,
¿Qué es lo que hay que buscar? Hay que buscar eh, generar confianza en él. Entonces, fíjate que cualquier empleado del banco puede venir, y ya lo he visto en algunas organizaciones donde de pronto el auxiliar del director viene y le pregunta en qué le puedo servir, qué le pasa, eh, cómo le podemos ayudar. Entonces, procure crear confianza en su comportamiento. Entonces, digo que por ser temeroso e inseguro, si usted le demuestra interés y respeto, él estará dispuesto a intercambiar ideas. Si no, va a ser un problema porque va a generar ese caos, ¿sí? Allí en la organización. Y además que cuando este cliente se va insatisfecho, lo más probable es que vaya a contar la mala experiencia que ha tenido o por el contrario, la buena experiencia que tuvo, como lo atendió usted, como estamos expresando, y eso va a ser positivo para la organización. Negativo si no le paras bolas y si el cliente se va insatisfecho. Muchas gracias a todos, espero que eh, esto les sirva para que ustedes lo implementen en la organización, que ustedes revisen todos los videos, son 6 videos, el primero que es el general y luego cómo cada uno de los temas está soportado allí, para que ustedes empiecen a implementarlo en sus organizaciones. Muchas gracias, que pasen un excelente día.